Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Participamos de una conferencia de prensa virtual sobre nutrición de maíz organizada por Fertilizar Asociación Civil, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el ingeniero Andrés Grasso, asesor técnico de esa entidad. Con él conversamos sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la fertilización de este cultivo, tanto con nitrógeno y fósforo, además de repasar la importancia de cubrir las necesidades de azufre y zinc. Bueno, mi nombre es Andrés Grasso, soy ingeniero agrónomo y coordino el Comité Técnico de Fertilizar. Ayer, 31 de agosto, estuvimos dando lo que nosotros estamos viendo para esta campaña de maíz desde el punto de vista de la nutrición de cultivo. Una de las cosas que remarcamos ayer dentro de lo que es el contexto de esta pre-campaña, en donde estamos muy restringidos por nuestro pronóstico de año niña, es decir, que las precipitaciones van a ser menores que lo habitual. Nosotros siempre recordamos que hay 2 o 3 cosas para hacer foco en el manejo de la nutrición del cultivo de maíz. Primero, recordar que como dice Emilio Satorre, titular de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, existen factores que determinan fuertemente, significativamente la variabilidad, es decir, cuánto va a rendir el cultivo de maíz. En esos factores que determinan esta variabilidad, nos explica Emilio que hay 4 o 5 que son los más importantes. El primero, como bien sabemos, es la disponibilidad de agua, ¿sí? Y sobre eso hay algunas cosas en el maíz que podemos hacer con los nuevos híbridos que tenemos, que es correr la fecha de siembra en función de cuándo va a llover. Y ahí vamos a hacer un foco muy importante para el manejo de lo que es la nutrición de cultivo. Después nos dice que el segundo factor más importante, además del agua, es la fertilidad, la nutrición del cultivo que nosotros sí podemos manejar y que le vamos a ofrecer al cultivo. Y por último, densidad de siembra y ese tipo de manejos que exceden por lo menos lo que nosotros estábamos mostrando. Primer punto clave que va a incidir sobre la variabilidad del rendimiento del cultivo, fecha de siembra. ¿Sí? Estamos en lugares donde en general cuando falta el agua tendemos a hacer maíces de siembra más tardía, más demorada, porque sabemos que al momento de la siembra la humedad va a ser un poco más favorable al cultivo y también el periodo crítico. Desde ese punto de vista lo que decimos es tengamos en cuenta que cuando vamos a correr la fecha de siembra, por cada día que atrasamos la fecha de siembra del maíz, achicamos el rendimiento del cultivo en alrededor de 50 a 60 kilos de maíz por hectárea. Esto es fundamental a la hora de definir sobre todo lo que es la nutrición de nitrógeno, ¿sí? Nutrición, nitrógeno, demanda. Eso es lo que nos va a marcar la cantidad de nitrógeno que vamos a poner en el suelo, cuánto va a demandar el maíz. Si vamos a correr la fecha de siembra va a ser menor, pero tengamos presente que el piso para arrancar el cultivo de maíz es de alrededor de 115 kilos de nitrógeno por hectárea. Una vez que tenemos definida nuestra cantidad de kilos de fertilizante, tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar. Sabemos que para hacer una mayor eficiencia de uso del nitrógeno tenemos que dividir las dosis. En siembras tempranas, y volvemos a lo que es fecha de siembra, tenemos mejor eficiencia si la dividimos. Ponemos una parte de la siembra y otra parte en B6. En siembras tardías, que es lo que va a ser más frecuente en esta campaña, prestemos atención que las mayores eficiencias las tenemos cuando ponemos todo junto en el momento de la siembra, porque en general estamos explorando momentos en donde las lluvias se dan en un momento determinado y después tenemos una ventana muy grande donde no vamos a tener precipitaciones y esa segunda aplicación, si la hacemos, perdemos eficiencia o si no, como suele pasar, corremos mucho riesgo de no terminar fertilizando. Fósforo es independiente de la fecha de siembra para la cantidad, ¿sí? Hacemos nuestro análisis de suelo, tenemos el diagnóstico. Los umbrales para fertilizar con fósforo son entre 8 partes por millón en los primeros 20 centímetros de perfil y alrededor de 12-13, dependiendo de la textura del suelo. En suelos más pesados es estos valores de 8 partes por millón, en suelos más sueltos, más arenosos, alrededor de 12 o 13. Si estamos en esos umbrales donde tenemos que fertilizar, tenemos que tener después para definir la cantidad de kilos de fósforo que vamos a poner, si vamos a hacer una reposición, es decir, vamos a poner todo lo que se lleva al cultivo, tenemos que tener presente que es la mejor condición que va a tener el maíz.
Sabemos que cuando nosotros estamos trabajando en valores de reposición de fósforo, son alrededor de 130 kilos de fertilizantes en promedio para lo que rinden los maíces en general. Es donde el maíz mejor va a estar satisfacido de su necesidad de fósforo y tenemos mayores respuestas de rendimiento, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 600 a 800 kilos cuando manejamos los maíces en reposición. Si no vamos a la suficiencia, que es decir, pongo la cantidad de fósforo suficiente como para cubrir lo que le va a faltar, el resto lo saca del suelo, es decir, pongo foco en el cultivo de ahora, ahí tenemos dos consecuencias. Primero, el cultivo va a estar restringido, entonces en general no vamos a alcanzar ese rendimiento y esa expectativa que diseñamos para cuando fertilizamos nitrógeno. Y por otro, los balances de fósforo son negativos y ahí es donde empezamos a perder fósforo del suelo, ¿sí? Entonces, la consecuencia ahí de esa suficiencia versus la reposición de fósforo es pérdida de rinde, pero además también es entrar en ese lugar donde nosotros decimos que estamos perdiendo sustentabilidad del sistema productivo. Por último, los últimos dos nutrientes que son fundamentales, pero que vienen o deberían venir de la mano de los fertilizantes cuando ponemos nitrógeno o fósforo, que es el azufre y el zinc. El azufre en general, en condiciones donde la materia orgánica es baja, ya salvo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en todo el área agrícola, la materia orgánica es baja. Respuestas a azufre hay en el 60-70% de las zonas agrícolas donde se hace maíz, y las respuestas al agregado de azufre en maíz son altísimas. Estamos hablando de entre 700 y 1000 kilos de respuesta por agregar azufre. Y la verdad que es un nutriente que es muy barato. En general viene en mezclas con el fósforo o con el nitrógeno. Si para nitrógeno o para fósforo hacemos lo que dijimos recién y usamos una fuente con azufre, tenemos el problema resuelto. Son alrededor de 10 kilos de azufre por hectárea, no deberíamos tener problemas. Y para zinc lo mismo. Zinc, incluso el caso es más paradigmático que lo que pasa con fósforo. La verdad es que hoy encontrar suelos que tengan más de una parte por millón de zinc en los primeros 20 centímetros en análisis de suelo, la verdad es muy esporádico. La mayor frecuencia es encontrar suelos deficitarios en zinc. El diagnóstico fácil lo vemos cuando el cultivo tiene 2-3 hojas, vemos ese amarillamiento en las nervaduras centrales de la hoja del maíz. Eso es deficiencia de zinc. Eso nos dice, che, si no me pones zinc, me voy a perder 300-400 kilos de respuesta. Y el zinc lo podemos poner foliar, lo podemos poner junto con el fertilizante, lo podemos poner, si hacemos un terápico de semilla que viene con el maíz, lo tenemos que pedir. En general, una vez que compramos el híbrido, el productor tiende a no tocar la semilla de maíz y está bien, pero es fácil ponerlo y es económico también el zinc, y las respuestas son muy evidentes. Así que, para repasar, si corremos la fecha de siembra, atención cómo vamos a manejar el nitrógeno. Fósforo, la recomendación siempre es la reposición porque son los mejores resultados, y ya a esta altura de los acontecimientos no puede faltar azufre, no puede faltar zinc de mínima para lo que es el manejo del maíz en esta campaña. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta nota, conversando sobre la importancia del manejo por ambientes y el desafío a los rendimientos promedios que usualmente se alcanzan. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.